día a todos. Damos gracias a Dios por este espacio y desde esta plataforma pues damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos que se encuentren en el salón de clase. De igual manera le damos la cordial bienvenida a toda nuestra audiencia a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga ricamente, a Mamita América, que debe de estar conectándose, a Mari, a Liz, probablemente también mi hermanita que está en París, Francia, Jenny, que Dios les bendiga, y a cada uno de mis hermanos. Esta mañana, el tema que corresponde al estudio de hoy se intitula Santidad. Sin embargo, he tomado en consideración empezar por la introducción a los temas que ya hemos tratado hasta aquí, que han sido en su totalidad 10 temas. Y el tema general, el pensamiento general de esos temas se intitula precisamente, lo tienen ustedes en sus notas, caminando más cerca de Dios, ¿no? Y hay un pensamiento que lo vamos a leer en su momento. Hay unas escrituras que es la base bíblica que voy a tomar en consideración, que vamos a analizar, el Salmo 73, pero no podríamos nosotros, amados, empezar sino antes entregar este tiempo en la mano del Señor. Amén. Les pido por favor su respaldo en oración por mi esposa. Por razones ajenas, ella en esta oportunidad no va a estar con nosotros, pero su respaldo en oración va a ser de gran ayuda. Amén. Así que pongámonos en pie, por favor, y qué gusto verte, Roberto, Ludivina. La participación de ustedes en la clase lo enriquece, y eso lo hace más dinámico, y creo que todos recíprocamente nos edificamos, aprendemos, como bien dice Emilio. Amén. Con gusto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Emilio, por favor, ven aquí, preséntame en oración, presenta la clase y saluda bien. Ok, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Les mandamos un abrazo a todos nuestros hermanos que están a través de las redes sociales, que nos están viendo. Gracias por conectarse y pedimos al Señor que los bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, venimos en estos momentos, mi Señor, ante tu presencia, Señor. Y venimos, Señor, para adorarte, Señor, para glorificarte, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Padre, te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir esta vida, Señor, que tenemos por delante, Señor. Rogamos ser obedientes a tu palabra, Señor. Rogamos también vivir la vida, Señor, no solamente aprender y hay que quede, sino ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Es difícil, sí, Señor, porque tenemos este cuerpo que no quiere obedecer, pero tenemos el Espíritu Santo, Señor, y esa es la ayuda que tú nos has dado, y gracias por él, Señor. Sin él no podríamos ni siquiera estar aquí, Señor. De hecho, yo creo que nuestras vidas ya hubieran acabado. Entonces te damos la honra, la gloria, Señor, a ti. Gracias porque por tu salvación, Señor. Gracias porque tú lo hiciste todo, Señor. No hay nada que hayamos hecho nosotros, Señor. Entonces te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Pedimos a cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor, y a nuestros hermanos que están a través de las redes sociales, Señor, que tú los cuides, los bendigas, Señor, y que nos ayudes a ser siempre luz y sal, Señor, en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, por cada uno de mis hermanos que esté enfermo, Señor, y que tiene problemas, Señor. Tú sabes cuáles son sus problemas, tú sabes la enfermedad que tengan, Señor, tú conoces todo y tú puedes cambiar todo, Señor. Entonces,
pero estamos bajo tu autoridad, bajo tu cobertura, Señor. Entonces descansamos en ti, estamos bajo tu voluntad y haz con nosotros lo que tú quieras hacer, Señor. Entonces te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor. Y nuevamente gracias porque eres tan bueno con nosotros, Señor, que siempre nos mantienes con salud, con un techo, Señor, con alimento, Señor. Gracias porque eres fiel a tu palabra, Señor. Y toda la honra y toda la gloria siempre te la daremos, Señor, aquí en la tierra y cuando estemos allá contigo también, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y todo lo que se habla, que sea de acuerdo a tu voluntad. Pedimos por el hermano Juan, Señor, que él sea un instrumento usado por ti, Señor. Que todo lo que salga de su boca, Señor, esté de acuerdo a tu palabra. Y por su vida, Señor, sus hijos y todos los de mis hermanos que están aquí, Señor. Bueno, pues quédate con nosotros, Señor, y gracias por todo, Señor. Todo te lo pido y te lo ruego, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y con nosotros, hermano Juan. Gracias, Emilio. Por favor, abran sus Biblias en el Salmo 73 y en respeto y reverencia a la palabra vamos a estar todos en pie. Amén. Sabemos que a través de las Escrituras Dios habla a su pueblo. Amén. Y vamos a dar lectura a unos versos. Gloria al Señor, de los versos 1 Salmo 73. Ese salmo habla acerca del destino de los malos. Ese salmo, en sus Biblias debe de decirlo, en letras pequeñitas, el salmo de Asaf. Ahora vamos a aprender algo muy importante con relación a él. Vamos a leer los primeros 17 versos de este hermoso salmo. Si todos lo tenemos, decimos amén. Bien, la escritura se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de sus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, pues fue duro trabajo para mí. Verso 17, y vamos a subrayar ese texto. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta aquí esta escritura. Tomen asiento, por favor. Y quiero empezar con un pensamiento, lo tienen en sus notas, amén, y dice de la siguiente manera: si tu anhelo
es aprender a caminar más cerca de Dios. Tienes que aprender a conocer su carácter a través de las Escrituras. ¿Ah? Voy a dar lectura a unos versos que se encuentran precisamente en este salmo que hemos leído, capítulo 73, versos 23, 24 y 28, y los voy a leer en dos versiones diferentes, que es lo mismo, pero para mejor comprensión de cada uno de nosotros. Decía el salmista Asaf: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus maravillas. Esa es la versión Reina Valera del 60. En la versión latinoamericana dice esta misma escritura de la siguiente manera: sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Percibo un aplomo, confianza y seguridad en el salmista en cuanto a su relación con Dios, es decir, con su hacedor. Quien expresó estas palabras sabía quién era él en su vida, y la verdadera identidad del salmista estaba en el Dios de su salvación. Mi pregunta para ti, amado oyente, salud, sería, es una pregunta muy personal, tanto para los de esta sala como los que están a través de las redes sociales. Pregunta para ti puntualmente: ¿anhelas en lo más profundo de tu ser aprender a caminar más cerca de Dios? ¿Anhelas entenderle, el conocerle? Si tu respuesta es sí, esta enseñanza es para ti. R.C. Sproul ya está con el Señor, este amado hermano, que ha dejado un legado, obviamente, a toda la cristiandad. Gloria al Señor. Y ustedes lo pueden buscar ahí en YouTube. Es tremendo para los que quieren profundizar en las Escrituras. Él dijo: aquel que es supremo merece la obediencia y la adoración de aquellos a quienes él ha hecho. Tremendo, me llamó la atención ese pensamiento, por eso que lo inserté en el estudio de esta mañana. Como ustedes se darán cuenta, en esta sección C, caminando más cerca de Dios, hemos estudiado 10 lecciones, están grabadas, las pueden ubicar en YouTube. Estas son: Jesús es Señor, viviendo por fe, temor del Señor, la morada del Espíritu, la batalla del cristiano, peleando contra el pecado, las pruebas de la vida, tomando tu cruz, el camino a la sabiduría, la vida del amor. He considerado, antes de tocar la lección que me compete hoy, santidad, traerlos a cada uno de ustedes a una reflexión personal en una forma sencilla, clara y profunda, y para ello reflexionaremos brevemente en el Salmo 73, el cual analizaremos. Pensamiento. Este pensamiento vino a mi mente y lo escribí porque a veces
Cuando uno no escribe, se le olvida. Estoy convencido que cuando uno toma en serio el llamado de Dios, Dios se pone en serio con uno, confirmando sus promesas a los que le temen y le obedecen. JC 611 del 2021. Otro pensamiento para ustedes a modo de edificación. La vida cristiana, estamos en la tercera hoja. La vida cristiana no se fundamenta en las emociones o en las experiencias de la vida, sino en la fe en Dios y en sus promesas, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Necesito que pienses y medites en esto. Y quiero que cualquiera de ustedes, por favor, lo busque, porque esta es otra versión para poder prestar atención, que es lo que dice esta misma escritura que voy a leer en la versión que ustedes tienen. Amén. Cualquiera de ustedes. En el Salmo 49, 20. Proverbios, otra persona, Proverbios 12, 11. Entonces, en la versión que he puesto aquí, dice así, Salmo 49, 20. El conocimiento sin entendimiento, ¿de qué sirve? ¿Cómo lo dice en la versión de ustedes, por favor? ¿Quién lo tiene? Oh, wow. ¿Alguien tiene otra versión? Que perecen. Que perecen. Correcto. Gracias. Ahora Proverbios 12, 11. Fíjense lo que dice aquí. Tremendo. El que labra su tierra, en otras palabras, el que la trabaja, ¿no? ¿Se saciará de qué? De pan. ¿Ok? Mas el que sigue a los vagabundos es falto de qué? De entendimiento. Por favor, ¿alguien tiene otra versión? Proverbios 12, 11. Reina Valera, a ver. ¿Es el mismo? ¿Sí? El que labra su tierra se sacia de pan, pero el amigo de vagos no tiene cordura. El Señor lo ha llamado a ser a uno cuerdo. A ver, espérate, Roberto, por favor. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Es falta de entendimiento, es para muy bueno. ¿Quién lo tiene? A ver, Lucio, por favor. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. No tiene sentido común. Qué interesante. Bienvenidos, Berta, Judy, qué gusto verles. Bienvenidos, están en su casa. Gloria al Señor. Muy bien. Estamos en la tercera hoja para que se puedan ubicar ustedes. A la mitad. En las Escrituras tenemos muchos ejemplos de personas que aprendieron a caminar más cerca de Dios. No a través de la religión, sino a través de una relación personal. Y si ellos lo lograron, entonces nosotros también lo podemos hacer. ¿Cuántos se unen a mí y decimos amén? En esta ocasión tendremos como ejemplo dos personajes bíblicos, históricos, Asaf y el rey David. ¿Okay? La pregunta que viene
seguido es ¿quién fue Asaf? Asaf proviene de una raíz hebrea. Los nombres para los judíos siempre tienen un profundo significado, no son puestos al azar. Tienen un propósito los nombres. Qué tremendo es esto, muy interesante. Miren, ¿quién fue Asaf? Proviene del hebreo Asap, A-S-A-P-H. Significa Dios reunió. Cuando usted se mete en la biografía de Asaf, usted va a entender por qué, el porqué del nombre. Gloria al Señor. Este nombre de 4 personajes es el nombre de 4 personajes del Antiguo Testamento. Como nos daremos cuenta, Asaf no fue cualquier persona. Interesante esto. Empezamos diciendo con relación a Asaf. Fue un funcionario, una persona muy importante, probablemente judío. Guarda del bosque del rey Artajerjes en Judea. Ahí tiene la cita bíblica, Nehemías 2:8. Se le autorizó para tomar la madera necesaria para la construcción de las puertas de la fortificación contigua al templo, las murallas de la ciudad y la vivienda propia. Esto sucedió después de la deportación de los judíos cuando fueron invadidos por los babilónicos. Estuvieron 70 años exiliados. ¿En dónde? En Babilonia. Cuando se cumplieran los 70 años, Dios movió las piezas en el tablero de ajedrez y muchos volvieron a Jerusalén y a Judá a reconstruir lo que fue destruido 70 años antes. Qué interesante es esto. ¿Ah? Bien. Y Dios usó uno de esos vasos para esa reconstrucción, y aquí lo vemos a Asaf, quien era guarda, gloria al Señor, como estamos diciendo, del bosque, gloria al Señor, durante el reinado del rey Artajerjes en Judea. Muy bien, seguimos. Asaf fue un levita, es decir, procedía de las 12 tribus del reino de Israel. Una de las tribus era la tribu de Leví. Entonces, él era un levita. Gloria al Señor. Director del coro en la época de David. Qué interesante. Que una vez es llamado vidente. Esa palabra vidente significa profeta. Que el Señor lo usaba en profecía. Interesante. ¿Ah? Segunda de Crónicas 29:30. Ahora, él descendía de Gersón. Ahí están las citas bíblicas para que ustedes puedan estudiarlo mucho más profundamente. Primera de Crónicas 6:39, 15:17, 19, 16:5, 7:37, etcétera. Y se le atribuyen 12 salmos, el Salmo 50, del 73 al 83, y sus hijos son mencionados como coristas del templo, lo que puede indicar que su cargo era hereditario. Y ahí están las citas bíblicas, Primera de Crónicas 25:1 y 2, Esdras 2:41, 3:10, Nehemías 7:44, etcétera. Yo le voy a pedir, por favor, dame copia de las que sacaron, que ahí tengo otras referencias que las consideré muy apropiadas incluirlas en el estudio de esta mañana. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos por partes. Estábamos diciendo que Asaf era ¿de qué tribu? De Leví. Ok, él era levita. Estábamos diciendo que él era director del coro en la época ¿de quién? De David. Fue David quien lo tomó en consideración para que él ministrara frente al tabernáculo. El tabernáculo en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel simbolizaba la presencia de Jehová en medio de su pueblo.
Esto es bien interesante. Y él era un ministro, quien fue llamado una vez, habíamos dicho, vidente, es decir, ¿qué significa vidente? Profeta, era un profeta de Jehová. Segunda de Crónicas 29:30. Esa escritura la voy a citar, la voy a leer, y ustedes lo tienen en sus copias. Cito la escritura. La escritura menciona: entonces el rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Cantaron alabanzas, ¿cómo lo hicieron? Con tristeza, con alegría, y dice luego, y se inclinaron y adoraron. Qué tremendo es esto. En otras palabras, esas vidas eran totalmente consagradas. ¿A quién? A Jehová Dios. Gloria al Señor. Estamos diciendo también que él descendía de Gersón. Están las citas bíblicas que les mencioné. Gloria al Señor. Voy a hacer hincapié en Primera de Crónicas 16:5. Dice así: Asaf, el jefe, o sea, él era el director, él era el que estaba al frente, el que tenía la responsabilidad sobre sus hombros. Asaf, el jefe, y segundo, después de él, ¿era quién? Zacarías, después Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom y Jehiel, con instrumentos musicales, menciona los instrumentos de cuerda, arpas, liras. También Asaf tocaba, ¿qué tocaba? Címbalos resonantes. Eso debe haber sido algo extraordinario. Gloria al Señor. Se le atribuye a Asaf 12 salmos. Ahí están. El 50, del 73 al 83. Sus hijos son mencionados como coristas del templo, lo que puede indicar que su cargo era hereditario de generación en generación. Las citas bíblicas, 1 Corintios 25, 1, 2, para respaldar esto. Cito la escritura. Además, David y los comandantes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, que habían de profetizar con liras, arpas y címbalos, y el número de esto conforme a su servicio fue: de los hijos de Asaf están Zacur, José, Netanías y Azarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaban. Qué hermoso habrá sido esto, bajo la dirección del rey. ¿De qué rey? Del rey David, correcto. Gloria al Señor. Esdras, en el capítulo 2, en el verso 41, cito la escritura menciona: los cantores, es decir, los hijos de Asaf, 128, wow, tremendo coro. Capítulo 3, verso 10, cito la escritura: cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, lo que les explicaba hace un momento, ellos regresaron a reconstruir las murallas que habían sido derribadas, a reconstruir las puertas del templo que habían sido quemados. ¿Por quiénes? Los babilónicos, 70 años atrás. Qué tremendo. Todo eso estaba profetizado y se cumplió literalmente al pie de la letra. ¿No le parece esto extraordinario? Esto Dios es exacto, es perfecto en todo. Gloria al Señor. Vamos a continuar. En Esdras 2:41, cito la escritura, dice: los cantores, los hijos de Asaf, 128. Capítulo 3, verso 10. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas. El sacerdocio, el sumo sacerdote de aquel entonces, había sido
el hermano precisamente de Moisés. ¿Quién fue? Aarón, correcto. Él era el sumo sacerdote, es decir, él era un tipo de Cristo. Gloria al Señor. Él solamente podía ingresar al lugar santísimo una sola vez al año, una sola vez, para expiar por sus propios pecados y luego para expiar por los pecados de todo el pueblo. Pues de esa rama sacerdotal, aquí menciona la Escritura lo siguiente. Se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, ¿con qué? Con trompetas, tremendo, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y yo observo en todo este cuadro un orden. Pregunto, ¿el Dios de la Biblia es un Dios de orden? Nosotros, como sus hijos, por la gracia de Dios, tenemos que aprender a ser ordenados. Eso. Esto está tremendo. Nehemías 7:44. También se le considera el fundador, estamos hablando de Asaf, se le considera el fundador de la escuela de poetas, escuche bien esto y subráyelo. Se le considera el fundador de la escuela de poetas y compositores, qué tremendo, de compositores musicales que siguieron sus pasos, un ministerio bellísimo, precioso, que ellos velaron y cuidaron. El Salmo 73 inicia con la confirmación, subraye esto, de que Dios es bueno, una creencia ganada solo después de una larga lucha con lo que se observa en el mundo, en especial con la prosperidad de los impíos. Preste atención. Este importante tema se trata también en el Salmo 37, que les animo a leerlos en sus hogares. En el Salmo 49, gloria al Señor. Y el libro de Job, basado en triple del hebreo AK, esas dos letras del hebreo, entre paréntesis, significa ciertamente en el capítulo 73 del Salmo que hemos leído parte del mismo, se menciona la primera parte ciertamente en el primer verso. En el verso 13, nuevamente se repite ciertamente. Y en el verso 18, nuevamente se repite ciertamente, que significa o es equivalente a verdaderamente, que es análogo, que es igual. Ciertamente o verdaderamente, es una reafirmación. Es tremendo esto, entenderlo. Ahora, estamos diciendo, este importante tema se trata también en el Salmo 37, 49 y el libro de Job, basado en triple del hebreo AK, ciertamente, en los versos que se había mencionado, 1, 13, 18. El Salmo está dividido en ¿cuántas estrofas? 3. Entre paréntesis, introducción a la poesía hebrea. Ahora, esas 3 estrofas, en la primera de ellas, habla de la crisis de la fe. y está de los versos 1 al 12. De los versos 13 al 17 se está hablando el momento decisivo de la crisis. Y la resolución de la crisis se va a dar de los versos 18 al 28. Vamos por partes. Asaf pasó por este proceso de crisis en fe, de su fe en Dios. Pregunto, ¿pasamos crisis? ¿Alguno de ustedes que nunca pasó crisis? ¿Su fe nunca ha sido confrontada? Todos, como un denominador. Bueno, él lo vivió. Él lo vivió. Dios es bueno. ¿Podemos decir amén? Ok.
Me pregunto, una pregunta para usted y es para mí también. Si alguno de ustedes tiene dudas de que realmente lo es. Lo que empañaba el corazón del salmista y afectaba su relación con el Señor ha sido resuelto, pero solo a través de una gran lucha. Analicemos juntos este versículo de la Biblia, planteándonos las siguientes preguntas: el qué y el por qué. Es decir, ¿qué dice el texto? ¿Por qué lo dicen? Te pregunto. Cuando tu fe entra en crisis, una pregunta muy personal, ¿cómo reaccionas? Se empieza uno a renegar. Otro. Se empieza a dudar. Gracias. Entra uno en desesperación. ¿Alguien más? Vamos. Angustia. ¿Alguien más? Miedo. ¿Perdón? Tristeza. Soledad. Inseguridad. Frustración. Ya. Interesante, cuando tu fe entra en crisis, ¿cómo reacciono? Es una pregunta muy personal, muy íntima, y Dios no está ajeno a eso. Otra pregunta, ¿has experimentado alguna vez el desánimo o el desaliento? ¿Cuántos? ¿No? ¿Sandrita? Como un denominador, todos. Otra pregunta, ¿has sentido alguna vez envidia? Al observar la prosperidad de los impíos, porque este señor prospera viviendo una vida desordenada, y yo, Señor, que te sirvo, Señor, que me he entregado a ti de corazón, no prospero. ¿Han pasado por eso? ¿No? Gracias a Dios, no. ¿Quién sí? ¿Quién sí? Ahí vamos. Enojo, duda, ¿por qué? ¿Por qué? Pero envidia no. ¿Eh? Tremendo. Otra pregunta muy personal. ¿Cómo reaccionas al contemplar tanta injusticia en el mundo? ¿Cómo reaccionas? Pregunto, ¿hay injusticias en el mundo, sí o no? Ok, ¿cómo reaccionas? Tanto eso. Pero nos preguntamos por qué el Señor permite tanta injusticia en el mundo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Cómo reaccionas frente a tanta injusticia? Criaturas que son violadas. ¿Por qué permite, porque ellos prosperan más y todo eso? Pero ya después, a través de la enseñanza de la Biblia, uno se da cuenta que estamos en un mundo caído y que ese tipo de cosas van a pasar. El Señor lo dijo. Y para nosotros, vamos a pasar por todas estas cosas. Muchas veces nosotros no vamos a ser como ellos que prosperan, tal vez nosotros no, pero nuestro motivo por el cual estamos aquí es para darle honra y gloria al Señor. Y ya sabemos que estamos en un mundo caído y eso va a suceder. Eso tenemos que ponerlo en nuestra mente. Dijimos la otra vez que nosotros tenemos que esperar que nos ataquen a nosotros por estar viviendo como Dios dice. ¿Ok? Entonces, estamos en un lugar donde todavía nuestras vidas no son
todavía no nos matan por hablar la verdad y todo eso. Entonces, pero va a llegar el momento que tal vez vamos a cruzar eso. En otros países está eso, nosotros aquí no. Sí, pero lo tenemos que esperar. Entonces, ya cuando uno se mete más a la Biblia, a cómo es el Señor, pues ya dice, bueno, eso va a pasar, tiene que pasar. Entonces, no importa, nosotros lo que tenemos que es seguir adelante. Gracias, Emilio. ¿Cómo reaccionas frente a tanta injusticia en el mundo? Una de las, Dios es bueno y Dios es un Dios de justicia. Y una de las causas que vemos tantas injusticias es a causa del pecado, hermano. A causa del pecado, ¿por qué nos preguntamos por qué no prosperamos, por qué no nos va bien? Porque hay a veces no sabemos desmenuzar bien, pero hay pecados generacionales y que venimos arrastrando desde nuestros padres, de nuestros abuelos, y eso tiene que ser cortado, eso tiene que estar en oración con la palabra, porque la palabra de Dios la palabra de Dios es fuerza, es poder. Entonces, muchas de las cosas, a veces nos preguntamos por qué fue ese niño violado, por qué fue esto. Dios permite, porque en Deuteronomio dice el Señor que a causa del pecado vendrán maldiciones generacionales hasta la primera, o sea, viene eso. Entonces, pienso que esa es una de las causas, porque vemos el mundo con tantas injusticias, que cosas que no podemos, pero no es Dios. Pero Dios es un Dios de amor y Dios a veces permite que pasemos por ciertas cosas bien difíciles porque está tratando con nosotros. A Dios no le agrada, un ejemplo, tal vez nuestro orgullo, nuestras cosas pero tenemos que dejarlo. O sea, y eso es una de las causas. Luz Divina, muchas gracias. Usted lee Éxodo 20, el decálogo de los 10 mandamientos que Jehová Dios dio a su pueblo Israel. Gloria al Señor. Allí describe muy cuidadosamente acerca de esos pecados generacionales, precisamente por causa de ¿qué? De la desobediencia del mismo ser humano, ¿no? En el libro de Éxodo, cuando usted lo lee, no te das imagen de ninguna cosa creada arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad hasta la 4ª generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, ahí hay una respuesta. Ahora, en Cristo, la Escritura menciona, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy. O sea que fuera de él no hay otra verdad. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia enseña con suma claridad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libres. O sea que en Cristo esas maldiciones son cortadas. ¿Cuánto adoramos a Dios por eso? Amén. En Cristo, es en Cristo, todas esas maldiciones son totalmente cortadas. No hay maldición, amén, que nos afecte. No hay condenación. Romanos 8:1 dice, con suma claridad, no hay condenación para los que están, ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué? A la carne, sino conforme a qué? Al Espíritu. Gloria al Señor. Así que ahí está la Escritura, clarito, clarito. O sea, usted tiene que disfrutar de vivir en esa libertad. Amén. Para darle gloria y honra a aquel que lo alcanzó por gracia. ¿Ibas a decir algo, Roberto?
Por favor. Exactamente, y para eso que tenga que suceder, tenemos que entregar exactamente nuestro corazón, abrir nuestro corazón, porque aquí en las Escrituras lo dice, pero si nosotros nos rehusamos a abrir el corazón, esto jamás va a pasar. Tenemos que cortar esas cadenas, pero si nosotros abrimos el corazón. Ok. Aquí hay algo bien interesante. Jesús dijo, ninguno viene a mí si el Padre que me envió no lo trae. En otras palabras, si Dios no interviene en la vida de uno, no va a suceder nada. Sin Cristo, el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y un muerto hiede, apesta. Muerto, gloria al Señor, tiene que ser primeramente, para que tenga vida, tiene que ser resucitado. ¿Decimos amén? Y el único quien puede resucitarlo es Él. ¿Dónde está esa base bíblica? Efesios 2:1 en adelante, y lee el contexto también. Aquí están las bases bíblicas, ¿ok? Gloria al Señor. Hay tanto por qué tener gratitud. Amén. Quien produce en el corazón del pecador arrepentimiento es Dios. Y no solamente el arrepentimiento, el compungimiento, el dolor de haber pecado, ofendido a su creador, sino también nos imparte fe para salvación, fe en Cristo, en el mensaje de la cruz. Adoramos a Dios por ello. Por eso que en todo este proceso, el único quien merece recibir la gloria, la honra y la magnificencia es Él. ¿Cuánto adoramos a Dios por ello? Amén. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Gloria al Señor. Ahora, estamos respondiendo a cómo reaccionas al contemplar tantas injusticias en el mundo. Te expresas, miren lo que pasó con el salmista, esto es interesante y nos confronta porque nos podemos identificar, ya ustedes lo han mencionado. Te expresas quizás como lo dijera el salmista en el verso 5 del capítulo 73 del libro de Salmos. Él expresaba acerca del impío: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿De qué está hablando allí? De injusticias. ¿Y qué es injusticia? Es la acción contraria a la justicia. Es el antónimo de justicia. Es falta de justicia. Verso 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. ¿De qué se está hablando? De orgullo, de violencia. Esa expresión violencia, calidad de violento, tanto a cosas o a personas, con el propósito de vencer su resistencia. ¿Se ve violencia en medio nuestro? Soberbia, orgullo. ¿Lidiamos con nosotros mismos en esas áreas? Tremendo. Verso 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, la llenura del mundo, lo que te ofrece el sistema. Tremendo, tremendo. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Se está hablando de arrogancia. ¿Y qué es ser arrogante? Es la cualidad, arrogancia es la cualidad de arrogante, una persona altanera, una persona soberbia. Tremendo. Se está hablando de corrupción, es decir, la alteración o vicio, poniendo acá un ejemplo, en un libro o escrito, es algo que haya sido alterado, ya está eso corrupto. Es la acción y efecto de corromper o corromperse. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Amén. Gloria al Señor. Se está hablando de maledicencia, es decir, la acción o hábito de maldecir.
Fíjese que dentro de los 4 mandamientos de los 10, uno de ellos dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y me quebranta, ¿saben por qué? Porque cada vez comprendo un poco más. La Escritura dice que miren, en el Padre Nuestro, los discípulos anhelaron en su corazón, lo profundo de ellos, que el Señor les enseñara a orar. Ellos habían visto milagros de todo tipo, multiplicación de los peces, la multiplicación del maná, el pan del cielo, agua que salía de la roca en el desierto por 40 años, nunca se envejecieron sus vestidos ni sus calzados, Dios los sostuvo en todo ese tiempo, gloria al Señor, y resucitando muertos como Lázaro. Pero cuando le preguntaron al Señor, Señor, no dijeron, enséñanos a resucitar a los muertos, no, o enséñanos cómo multiplicar el aceite, no. Dijeron, Señor, enséñanos ¿a qué? A orar, como Juan enseñó ¿a quién? A sus discípulos. Y esto es para usted y para mí, y para los que nos están escuchando. Jesús dijo, y cuando ores, decid, Padre nuestro que estás, ¿en dónde? El cielo es el trono ¿de quién? Y la tierra es el estrado ¿de qué? Tremendo. Y luego la primera petición es para los discípulos. Santificado sea tu nombre. Cuando tú y yo nos acerquemos a su presencia, reconozcamos con profunda reverencia que Dios es santo. Santo, santo, santo. No dice Dios es bueno, bueno, bueno. Dios es justo, justo, justo. No dice Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. La Escritura dice que Dios es 3 veces santo. Qué tremendo es eso. Cuando nos acerquemos ante su presencia en una actitud correcta, que es una actitud de humildad, porque tenemos que trabajar en nuestro ego. ¿Estamos de acuerdo? Al que se humilla, ¿Dios qué? Lo exaltará. Pero al que se ensoberbece, ¿Dios qué? Lo quebrantará. Ahí está la Escritura. Amén. Esto es para usted, este es para mí. Gloria al Señor. Roberto, algo que querías decir, por favor. Así es, precisamente, pues voy a ser muy breve y precisamente estamos empezando aquí con este grupo y los que nos oyen por internet, nosotros tenemos que quebrar esas cadenas, empezando con nosotros. Se les invita a nosotros como esposos, como hijos, como padres, perdonar, pedir perdón a todos unos. Si nosotros hicimos daños a nuestros padres y si nuestros padres nos hicieron daños a nosotros, perdonar. Por eso es que tenemos que empezar con nosotros mismos para que este mundo cambie. Si nosotros no tenemos esta iniciativa, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Fue algo hermoso, tuvimos una experiencia hermosa, tuvimos un viaje inesperado, algo que vivimos mi esposa y yo. Queremos crecer en los caminos de Jesucristo. Precisamente estamos hablando de la santidad y tenemos que vivir en santidad. No venir nada más a calentar estos asientos. Tenemos que ni también oír, sino también activar nuestras acciones, todo lo que estamos aprendiendo de Jesús, tenemos que ponerla activa, en práctica, y esto se empieza en casa con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos, con nuestros padres. Pedir perdón y que se refleje ese amor que Dios nos dio. Experimentamos algo tan hermoso y fue el amor. El amor que Dios nos da, aún sigue dándonos amor sin merecerlo. A veces nosotros no somos nada en realidad sin Él. No somos nada. No somos dignos. Hay a veces que no somos dignos de que Dios
sea tan misericordioso con nosotros. Somos unas personas que hemos seguido pecando y ofendiendo a Jesús. Así es. Entonces, hermanos, se les invita. Tenemos que trabajar esto y lo tenemos que empezar en casa. En este proceso, quiero recordarte que ni tú ni yo estamos solos. Esa obra de santificación en nuestro día a día, esa obra la realiza el Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, esa maravillosa tercera persona de la Trinidad, quien es, gloria al Señor, Dios morando en nosotros, que somos vasijas de barro. Por eso que los procesos son necesarios. A través de los procesos usted crece y a través de los procesos usted madura. Así que tenemos 2, 3 minutos nada más. Y quiero terminar verso 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Nos habla de las aflicciones. Verso 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Ajá, aquí se está mencionando al Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Nos habla de conocimiento divino. Pregunto, ¿conoce Dios lo que está en la mente del ser humano? ¿Lo conoce? Conoce lo que hay en la mente y lo que hay en el corazón. Y les invito a que lean el Salmo 139 en sus hogares. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Habla de la acumulación de riquezas, habla de prosperidad. Te pregunto, termino aquí. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué está influenciando en tu vida y en la mía? Que me distrae y me desenfoca. Le pasó al salmista Asaf. Verso 2 dice, y por poco se deslizaron mis pasos. Tremendo, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. ¿Ok? Es muy importante qué estoy yo viendo, a quién yo estoy escuchando. ¿Están conmigo hasta aquí? Amén. Aquí lo vamos a dejar. Amén. Continuamos la próxima semana si Dios lo permite y si Cristo no viene antes. Debido a eso que estamos viendo, que estamos oyendo, va a depender lo que hacemos. Correcto. Cómo actuamos, cómo vivimos, qué hacemos. Es muy importante eso. Sí. Va a marcar nuestras vidas, mis amados. Va a marcar nuestras vidas. Ruego sus oraciones, su respaldo, por favor, por este servidor, mi familia. Gloria al Señor, y de igual manera nosotros estamos para poder apoyarlos y respaldarlos. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Qué gusto verles. Gracias, Sandra, por esforzarte. Amén. Rey, gracias. Gracias a cada uno de ustedes. ¿Se unen a mí en oración? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, sella esta palabra en el corazón, en la mente. Anhelamos profundamente aprender a tomarnos de tu mano, Señor. No nos sueltes ni un solo instante. Enséñanos a caminar contigo. Mi Señor, otros lo lograron con tu ayuda, Señor, y nosotros también. Amén. Continuaremos, amén, en este peregrinaje, y estamos confiados que nos ayudarás a llegar a la meta. Y tomo las palabras del salmista, quien concluye diciendo que tú lo guiarás aún más allá de la misma muerte. Padre, gracias. Bendigo a mis hermanos, cada familia, los que no han podido venir por asunto de salud, los cuide, los guarde, bendice a la audiencia, sella esta palabra en sus vidas, Señor, que nos ayude a meditar profundamente en ti
y a tomar en serio este llamado. En Cristo Jesús oramos y todos decimos, Dios me los bendiga, estamos despedidos.